Bienvenidos a esta mesa de las segundas jornadas internacionales Producción Artística de los Conurbanos, una mesa donde somos tres coordinadores o coorganizadores. Por un lado, Laura Silento, Rubén Guerrero y quien les está hablando ahora, Oscar Conde. La mesa se llama Marginalización y Territorialización, líneas de reflexión en y desde el conurbano sur, y tenemos como invitados, son los que más van a hablar hoy, a Mauro Quesada, Walter Lescano y Enrique De Carli. Como introito a todo esto, vamos a mantener un mini diálogo con Laura Silento, la doctora Silento, que es mi colega en la Universidad Pedagógica Nacional, donde hace años desarrollamos proyectos conjuntos de investigación y nos dedicamos a algo en un marco, nos dedicamos a cosas raras, digamos, tanto ella como yo, y en un marco que es la literatura marginalizada. Entonces, nos gustaría hablar un poquito de dónde sale ese concepto de literatura marginalizada, cómo cómo lo conocimos, cómo lo aprendimos y cómo lo hemos venido aplicando en nuestros proyectos de investigación para poder relacionar esto luego con la producción de los tres autores que tenemos invitados hoy. Eh, ¿Vos te acordás cómo empezamos con la literatura marginalizada, Laura? Bueno, me acuerdo principalmente de desplazamientos en el espacio. Teníamos una sede de la Universidad Pedagógica Nacional que nosotros llamamos UNIPE, para abreviar. Teníamos unas sedes en Cava y una sede lejana en Gonet, y teníamos sedes donde íbamos a trabajar y dar clases, y tal vez en el medio de todo ese desbarajuste geográfico y de tomar trenes y micros y combis, porque en realidad yo vivo en el conurbano y Oscar vive en Palermo, pero para todos era un viaje, por cualquiera, por cualquiera de los motivos o por cualquiera de las sedes que nos convocaran. Eh, y en una de esas, tal vez esos comienzos me parece que tienen que ver con que la universidad este, pedagógica nació primero como universidad provincial, o sea, Claro. tenía un carácter este, tan de puertas afuera, digamos, de extramuros, que nos alentó mucho, me parece, a desarrollar como líneas de investigación que fueran como nuevas o renovadas, a pesar de que nuestros objetos de estudio son históricos y son de las conocidas como literaturas populares o culturas populares. Aún así, creo que haber nacido como equipo de investigación en relación con esta universidad, a la que había que llegar mediante viajes, y estábamos siempre calculando horas de desplazamiento, a qué hora íbamos a llegar, qué pasaba con el colectivo en la ruta, etcétera. Y de repente, bueno, encontrar, creo que fue un ámbito para pensar de nuevo todas esas cuestiones, todos esos objetos de estudio que a veces están un poquito como anquilosados, Ujú. ¿no? Y Sí, creo, empezamos a trabajar bastante pronto con la noción de literaturas marginalizadas, que además fue sacada de la galera por Oscar. No sé si querés contar esto. Yo después creo que sí, tengo una anécdota más como posterior respecto de cómo fue derivando todo esto, pero eh, bien. En presentar realidad no fue de la galera, ¿no? Fue de este librito, mira, este librito, Literaturas Marginalizadas, publicado por Antonio Saraiva en 1975 en Portugal, ¿no? Un libro en portugués, donde él trabaja una cantidad de problemas de las literaturas populares, las llamadas literaturas populares, el problema de la literatura pobre frente a la literatura rica, de los libros, digamos así, el lenguaje político, eh, pero con este agregado, con esta cosa que lo hacía más interesante al asunto, ¿no? El concepto de literatura marginalizada
implica no solamente cubrir el rango de todos los géneros populares, como puede ser la canción de consumo, como pueden ser el teatro, el sainete, en mi caso, con mucho interés, la letra de tango y la letra de rock, las cosas que le interesan a Laura, que tienen que ver con los textos del humor, incluso con textos del humor en cruce con la obra de dibujantes, como puede ser lo que hicieron juntos César Bruto con Oski, eh, sino que además dentro de este concepto entraba para Saraiva algo muy importante que son las vanguardias, ¿no? Él incluye a las vanguardias en ese concepto de la literatura marginalizada. Y bueno, nosotros fuimos también dándoles nuestra impronta y tratando de enganchar ese concepto con la historia de los estudios culturales populares dentro de la Universidad Argentina o dentro de la Academia Argentina, ¿no? eh, sabiendo ya que hubo antecedentes ilustres, pero que no formaban parte de la universidad. Laura estuvo trabajando mucho con Stillman, un gran personaje de la década del 60, que había publicado unas antologías extrañísimas en su propia editorial y al mismo tiempo hacía cosas con textos considerados de la literatura culta, ¿no? Digo Sí, bien. a mí lo que bueno, de eso salió una compilación, de esos proyectos salió una compilación y un libro digital que se llama Textualidades Alternativas, que sacó la universidad, la UNIPE, en el que, bueno, pudimos poner bastante de esos primeros resultados, ¿no? Pero con el caso de Eduardo Stillman, creo que fue un encuentro con un personaje bueno, fue un gran estudioso, pero gracias a que estábamos conversando permanentemente con Oscar, yo lo reivindicaba porque fue el gran antólogo de la literatura de humor negro, especialmente porque en ese momento en la Argentina, a fines de los 60, había una especie de furor por eso, pero también un gran difusor de las vanguardias, incluso hizo la edición argentina de Alicia en el País de las Maravillas, Claro. para Ediciones de la Flor, que es, bueno, una belleza de edición anotada. Alicia, que es un libro tan fuera de la época en que se hizo y tan legible ahora y tan re legible. Pero también conversando con Oscar, es que fue un gran interesado por el tango. Es el Claro. trabajo de Oscar. Entonces, ¿cómo es que una persona haya reunido intereses tan aparentemente diversos, ¿no? Evidentemente hubo una sensibilidad en él y en otros investigadores por ese campo de lo que está marginal, dando vueltas, digamos, en un circuito marginal. Creo que eso fue, digamos, como el sello de las primeras investigaciones donde lo marginal es lo que está fuera del libro institucionalizado, que circula por otras corrientes, ¿no? En el caso de Oscar destacaba este trabajo con el híbrido entre el texto y la imagen, que es toda la literatura que tiene que ver con el humor gráfico, pero bueno, no podemos dejar de pensar también que el tango tampoco pertenece a un solo modo, ni a un solo código expresivo, o sea que estábamos en una combinación inusitada, eh, que después fue, creo yo, en los últimos proyectos que hicimos, teniendo muy en cuenta qué pasa con los medios de comunicación, ¿no? Creo que los últimos proyectos ya están pensando de qué manera hay ciertas novedades que se producen a lo largo del siglo XX con la cultura popular, porque la cultura popular vive en los medios de comunicación. Entonces, lo último que estuvimos trabajando también tiene mucho que ver con algo que me parece que es un eje de trabajo que reavivó totalmente nuestros objetos de estudio, que es el concepto de la experimentación, de lo que es experimental, ¿no? El concepto de la experimentalización y todo lo que tiene que ver con la innovación generalmente se asocia a las vanguardias o a lo que llamaríamos la alta cultura, ¿no? Incluso hay un concepto de Theodor Adorno, el famoso teórico de Frankfurt,
que definía que experimentar era el trabajo de un artista que empleaba métodos cuyo resultado no puede prever, ¿no? Esa Ujú. especie de darse al vacío, ¿no? Y bueno, justamente nos preguntamos, a partir de ese concepto, qué pasaba con los autores que trabajaban en los medios de comunicación y vimos que el medio de comunicación en sí tiene sus propias propuestas para experimentar, que no hace falta pensarlo dentro del marco de la alta cultura, sino que en realidad se experimenta cuando, por ejemplo, hay que sacar una revista nueva al mercado, en mi caso, por ejemplo, una revista humorística, y hay que generar géneros que sean totalmente nuevos, o por lo menos que sean nuevos respecto de los ya conocidos por el público de la época. Entonces hay un margen de innovación que está permitido por el medio, ¿no? Eso creo que es fascinante, y en el caso de Oscar, si querés, este, esto tal vez estaría bueno comentarlo, qué pasó con Enrique Santos Discépolo cuando eligió el medio radiofónico, ¿no? Sí, por supuesto. Eso, digamos, Discépolo, que es un tipo surgido desde muy joven, bueno, hermano de Armando Discépolo, así que surgido en el mundo del teatro, interesado por escribir piezas teatrales y por actuar. Ese muchacho a los 24 años de golpe se encuentra en medio de una gira con un amigo músico que estaba con la guitarra y hacen la música de un tango juntos, ¿no? Y ese tango se lo ofrecen a José Antonio Saldías, que estaba haciendo un sainete, estaba escribiendo un sainete llamado La Porota, y ese tango con letra de Saldías, llamado Bizcochito, se estrena en el sainete en 1925. Y Discépolo descubre el mundo del tango, que es por lo que nosotros lo conocemos, por ser compositor de música y de letra, una cosa bastante poco vista en el mundo del tango, que la misma persona haga la música y la letra, que sea, le faltaba cantar, eso no lo hizo, pero componía la música y la letra de sus propios tangos y se volvió famosísimo en 5 o 6 años y en un verdadero referente. Pero pocos años después entra a la radio y empieza a realizar ciclos de radio extraordinarios, porque era un artista completo el tipo, ¿no? Dirige teatro, dirige películas de cine, actúa en teatro, en cine, sigue escribiendo tangos, es una máquina de producir, un artista total, ¿no? Verdaderamente. Y efectivamente, para volver al tema del que hablaba Laura y de la experimentación en los medios gráficos, bueno, yo me dediqué bastante antes de Discépolo, digamos, porque es previo, al diario Crítica y a ver qué tipo de producciones son hijas del diario Crítica. Y trabajé sobre tres. Sobre las tres salieron libros, ¿no? Bueno, en un caso todavía no salió, lo estamos terminando. Esas producciones son El novísimo diccionario lunfardo, o sea, en Crítica se publica entre 1913 y 1915, todos los días, un recuadrito de un diccionario lunfardo, escrito mitad en serio, mitad en joda. Y la principal de las jodas es que las acepciones de las palabras también están escritas en lunfardo, ¿no? Lo cual está mal lexicográficamente hablando, pero bueno, es una parodia de diccionario, sin dejar de ser del todo un diccionario, ¿no? Y es realmente una obra literaria, un folletín que se lee día a día, donde aparecen representados los tipos y las costumbres del Buenos Aires de 1913, 14, 15. Aparecen ahí los personajes de la política de la época, generalmente vilipendiados, castigados. Aparece la xenofobia, aparece la violencia contra la mujer explícita, ¿no? O sea, si la mina no te trae plata al final del día, hay que pegarle. Ese tipo de cosas dichas con total naturalidad y aceptadas porque nadie se quejaba de nada, obviamente. A continuación de eso, en 1915, cuando termina el diccionario, pocos meses después, el poeta Felipe Fernández Yacaré publica
empieza a publicar también por entregas La gramática del chamullo rantifuso, un libro que acaba de salir. Eh, es una locura, es también una parodia de gramática, en este caso, ¿no? Y una década después, Enrique González Tuñón toma la página de Tango del diario, que salía los domingos, y decide hacer un experimento literario que es tomar un tango de moda grabado, estrenado en esas semanas últimas, y ese tango de moda amplificarlo literariamente y sobre la base de la letra del tango escribir un relato. Y después de empezar a hacer eso en 1925, en 1926 decide publicar con eso 21 relatos en un libro memorable, que es el primer libro de Enrique González Tuñón, llamado Tangos. Bueno, sobre todo eso hemos trabajado para dar una idea de dónde nos puso esta idea de las literaturas marginalizadas y, y de las cosas que discutíamos y conversábamos con Laura y que seguimos conversando, evidentemente. Bien, bueno, me parece que la transición tal vez a pensar lo marginal dentro del esquema medio abstracto, ¿no? De los campos literarios, los campos intelectuales, pero viajando en una de esas, en una combi a Gonet, que fue lo característico de esto, tiene ahora otra, me parece, otra traducción, como un desplazamiento a la noción de territorio. Me parece que es en una de esas como el paso que podemos pensar para tirarle la posta a Rubén Guerrero, que también es docente de la UNIPE, y bueno, y tiene evidentemente ya una posta que lo vincula con otras problemáticas. Así que bueno, vamos, si te parece, Rubén, como acercando otros temas. Nosotros, bueno, agradecemos la invitación del comité organizador y dentro del comité de Jorge Dubati, que nos pensó como un IPE, ¿no? Por eso a veces lo que hacemos, lo que hemos hecho fue recortar un poco, ¿no? Cosas que hemos trabajado en el marco de esa universidad que tanto se interesó por ver cómo se plantaban en conurbano, ¿no? Pero bueno, Rubén, te pasamos la posta y cambiamos un poco el eje, ¿no? De reflexión. Bueno, muchas gracias, Oscar Laura. Y bueno, en este tren de agradecimiento, la verdad, agradecer el espacio, las jornadas, por darnos este lugar para conversar. Ahora vamos a ver esta idea de conversar, pero sobre todo agradecer a Walter Lescano, a Enrique de Carli y a Mauro Quesada por estar acá y por, digamos, hacer posible también esto que pensábamos cuando pensábamos la mesa, la composición de la mesa. eh, Resulta importante, bueno, esta idea de marginalización, sobre todo tal vez en la conversación vamos a girar más en torno a la territorialización, porque precisamente son tres autores propios o con una gran trayectoria dentro del conurbano, digamos. Y esa trayectoria, lo veremos, nos lo dirán ellos, tiene sus vaivenes, sus idas y vueltas, sus momentos no homogéneos, digamos, como una trayectoria no homogénea, y veremos que es la idea un poco ir hacia esa experiencia eh, que parte desde el conurbano. Cómo atraviesa eso la obra, si es que aparece, cómo aparece, qué, digamos, cómo es esa experiencia de ser autor. Ahora veremos las características particulares de cada uno de ellos, eh, que tiene una pata, digamos, en el conurbano desde el territorio, digamos, ¿no? Y bueno, también pertenencia al conurbano, bueno, también me hace atractiva la, la propuesta, digamos, ¿no? He vivido en casi muchos de los barrios del conurbano sur, que también, ¿no? Que ahí también hay que hacer como una
diferenciación, tal vez obvia en estos momentos, la idea de conurbanos, ¿no? De varios territorios dentro de eso que se denomina conurbano, ¿no? La idea de cordones, la idea de, ¿no? De centro y periferia que trabajaremos, cuanto más lejos estás de ese centro, bueno, hay diferencias, ¿no? Que se entablan, veremos cuáles son. También es esto, ¿no? Un recorrido para tratar de pensar ciertas características de eso, de ese conurbano que a priori, volviendo a esta idea de marginalización, bueno, aparece, tenemos como cierto lugar de la marginalización. Bueno, voy a presentar a los autores que hoy nos acompañan. Arranco con Walter Lescano, que nació en Corrientes en 1979, docente, periodista y escritor. Publicó libros de cuentos, novelas, poemarios, ensayos y crónicas. Sus últimos libros publicados son Post-Punk, Letra del Sur, publicado en Letra del Sur, Especies que desaparecen, en Conejos Editorial, La canción que escuché toda mi vida, en Promesa Editorial, y La belleza del ruido, y Gourmet Musical. Condujo podcast y programas de radio, dirigió 3 cortometrajes de ficción, también escribió y dirigió 2 documentales, escribió canciones para bandas de rock y algunos de sus poemas fueron grabados para distintos proyectos audiovisuales. Trabajó de extra en un videoclip de una banda pop a cambio de alcohol y sanguchitos de miga, ¿no? Ese es un poco la trayectoria de Walter. Yo los voy a presentar y después iremos charlando ¿sí? Y abriremos el micrófono, que es la idea que ustedes eh, expongan bueno, lo que iremos recorriendo. Luego voy a seguir con Enrique de Carli, ¿sí? Que nació en Buenos Aires en 1973, es abogado. En octubre de 2020, su novela Tokio, publicada por Editorial Menos Cuarto, en España, fue ganadora de la 8ª edición del Premio Tristana de Novela Fantástica, organizada por el Ayuntamiento de Santander, España, y en 2023 fue publicada en Argentina por Editorial Dualidad. Publicó además los libros de cuentos Desde la Habitación del Sur, publicado por Libresa, finalista del Concurso Internacional de Literatura Juvenil organizado en Quito, Ecuador, recomendado para la Escuela Media por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación Argentina en el marco del Plan Nacional de Lectura 2010. Después publicó Big Bang por Textos Intrusos, Jauría por Eloísa Cartonera, Premio Nuevo Sudaca Border 2013, ¿sí? Y después Bengalas por Paisanita Editora en 2014. Fue finalista del tercer concurso de narrativa Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional Argentina, y el Museo de la Lengua, la Nouvelle Flipper, ¿sí? Por Paisanita Editora, Carrusel, un libro de relatos largos de Kintsugi Editora, y la novela juvenil Vietnamérica, Grupo Editor Educar, ¿sí? Por Bogotá, en Colombia. Y tanto Bengalas como Flipper fueron publicadas en 2022 en Colombia a través del Grupo Editor Educar. Varios de sus relatos fueron publicados en diferentes medios y formatos en Argentina, Uruguay, España y México. En abril de 2019 se estrenó, bajo la dirección de Ricardo Larrama, también actor, director del conurbano, su primera pieza teatral, Las oportunidades perdidas. Desde el año 2008 dicta talleres de lectura y narrativa, vive con su hija de 16 años en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Muy bien, y continúo con Mauro Quesada, que nació en 1979 en Aedo, provincia de Buenos Aires, y actualmente vive en Luis Guillón. Es profesor de literatura en colegios secundarios, publicó los libros Bajo una extraña nevada, 2013, Fiebre, 2014, Estamos para ayudarlo, 2015, 100 trillones de pingües húngaros, 2020, y Más de lo que te imaginas, 2021. Coordinó Y la nave va, ciclo de poesía en Monte Grande, 2013 a 2018, un ciclo que reunió a muchos autores de varios lugares eh, en torno a la lectura de poesía. Y actualmente lo hace con un ciclo también que se llama Los Días Felices en la misma ciudad. Da talleres de poesía y administró el blog Celofán Poesía 2016 y 2019. Organiza la feria itinerante del conurbano La FILC y es editor de la editorial artesanal La Carretilla Roja desde 2015. Muy bien. Con estas, digamos, trayectorias resulta pertinente la idea de territorio, ¿no? Para ir introduciendo y luego sí darles la palabra, voy a traer unas palabras de Jacques Alain Miller
para la idea de conversación, que me parece interesante, ¿no? Dice, una conversación, dice Miller, es una suerte de asociación libre, si es exitosa. La asociación libre puede ser colectivizada en la medida que no somos dueños de los significantes. Un significante llama a otro significante. No es tan importante quién lo produce en un momento dado. Si confiamos en la cadena significante, varios participan de lo mismo. Por lo menos esa es la ficción de la conversación. Producir no una enunciación colectiva, sino una asociación libre colectivizada, de la cual esperamos un cierto efecto de saber. Cuando las cosas pasan bien, a mí los significantes de otros me dan ideas, me ayuda y finalmente resulta a veces algo nuevo, un ángulo nuevo, perspectivas inéditas. ¿Sí? Esta es la idea de la conversación, que surjan estas perspectivas nuevas, algo nuevo, un ángulo nuevo. Y para ir a la idea de marginalización, voy a traer al periodista de La Nación, Pablo Sirven, que en 2021 publica una nota y en el medio dice, una vez más, este año la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires. Ese territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se deciden electoralmente los destinos de la patria. ¿Sí? Bien, con esta idea de africanizado conurbano, vamos a ver digamos, cómo opera o cómo lo piensan, si es que esto se atraviesa en la producción. Iremos girando en la producción y en la circulación de estos tres autores. Eh, bueno, a ver cómo aparece esta idea y pensemos en el conurbano como un imaginario de borde, ¿sí? De un límite. ¿Cómo aparece en la obra de cada uno? Arranquemos, Walter, si querés, y después Enrique, Mauro, bueno, tratemos de conversar, estamos en este medio, pero tratemos de conversar. Bueno, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, placer grande compartir la mesa bueno, con todos, todas. Es súper interesante ese tema, ¿no? Bueno, en principio, varias de las cosas que yo escribí en el territorio de la ficción están situadas en un lugar que a mí me parecía interesante porque no aparece mucho en la literatura argentina, salvo en una novelita de Asís, que es, dos veces aparece en novelas de Asís, que es San Francisco Solano, que es como la zona más, ya que estamos hablando de estos temas, más marginalizada de Quilmes, o sea, un territorio dentro de un gran territorio que sería Quilmes, ahí adentro está San Francisco Solano. Y la idea de marginalización, digamos, un lugar que está a una distancia determinada de una centralidad, por un lado, y por otro lado, esto de lo marginalizado, que es cómo nos miramos a nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y Solano es un lugar que tiene, como en muchos lugares del conurbano, como distintos lenguajes dialogando, ¿no? Uno de los que a mí más me interesaba era la cuestión de la cumbia, la cuestión, digamos, de cierta inmigración interna, donde podríamos verlo en el folclore y cierto lugar de gusto en relación a lo romántico, ¿no? O sea, Fabio, Valeria Lynch, todo ese universo. Y después, cuando yo crecí en los 90, se suma un rock de carácter, lo que se conoció como rock barrial, rock chabón, heredero de cierto imaginario, Los Redondos, Sumo, etcétera, ¿no? Entonces yo veía que dentro de esa zona del mundo, dentro de esa parte del planeta Tierra, San Francisco Solano, entraban en tensión todos estos elementos en un momento en donde el país iba hacia el 2001, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho ese caldo de cultivo cuando empecé a escribir, recordando esos momentos, lo diverso, caótico y salvaje que era vivir en San Francisco Solano durante los 90, ¿no? Entonces cuando me pongo a escribir y empiezan a aparecer todos estos recuerdos, todos estos
llamémoslo así, todas estas aventuras peligrosas en San Francisco Solano, me pareció un material literario muy rico, ¿no? Porque confluían lo musical, lo lingüístico, porque cada uno iba construyendo su propia zona en relación a la lengua, digo, alguien que escuchaba cumbia no hablaba igual que alguien que escuchaba rock, y no hablaba igual que alguien que escuchaba folclore o música romántica de los 70. Entonces ahí creo que también iba viéndose cómo avanzaba la vida. Entonces para mí también fue importante posicionar eso dentro de una, no sé llamarlo obra, pero algunos libros que yo iba escribiendo, San Francisco Solano aparecía con toda esta diversidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también me parecía como súper atractivo e interesante pensar que era un lugar poco explorado en la literatura argentina, digo, teniendo un momento histórico donde todo parece agotado, gastado, que ya está excesivamente visto o estudiado, como por ejemplo, no sé, cualquier lugar de capital, uno dice, bueno, ya está, ya entendí. Solano todavía parecía un lugar a descubrir. Por eso también empecé una editorial artesanal en San Francisco Solano con el eslogan, perdón la soberbia, pero la primera editorial artesanal de San Francisco Solano. Digo, todavía había una parte del mundo, una parte de la vida que valía la pena explorar, ¿no? Y para mí era una bandera editar gente que no fuese de capital. Es decir, cualquier historia que venga de cualquier parte del mundo me interesa menos la que provenga de capital. Ya entiendo lo que pasa en capital, tienen sus editoriales, tienen sus formas de amplificación, esas voces, pero todo alrededor siempre es una lucha y yo quería contribuir a que la lucha sea desde ese lugar, desde Solano para el mundo, ¿no? Para seguir hablando en términos de eslogan. Entonces, ahí empecé como a percibir, digo, cuando empecé a editar esas historias, cuando empecé a escribir esas historias, donde iba confluyendo todo un magma en relación a cómo nos percibimos, si realmente existe esa centralidad que podríamos decir Capital Federal. Y me di cuenta de dos cosas. Una es que muchas veces nos miramos con los ojos del enemigo, ¿no? Decimos, ah, nosotros somos tal cosa. Y esa definición siempre es la definición del enemigo, ¿no? Y cuesta mucho sacarse encima esa mirada del enemigo, digo, mirarnos con nuestros propios ojos. Cuesta muchísimo eso, ¿no? Y la segunda cuestión es que se tiende a minimizar esas historias, ¿no? O sea, las historias del conurbano muchas veces tienden a ser vistas como historias menores, ¿no? Como si fuese algo de poco valor, que no tiene ningún tipo de relevancia, trascendencia y eternidad en el conjunto de historias que configuran aquello que llamamos mundo, presente y tiempo, ¿no? Entonces, son varias cuestiones que están ahí dando vueltas sobre el tema. Yo voy desplegando un poquito, Rubén, y son estas las cosas que a mí me interesaban, ¿viste? Porque es un lugar importantísimo, me parece que ahora seguimos dando esa lucha con Urbano, Capital Federal o incluso Buenos Aires y las demás provincias, ¿no? Y algo que me fue interesando cada vez más con el tiempo, y cierro con esto, cómo se disputan los lugares de poder y dónde. En este momento histórico, en donde lo tiro acá a la mesa de trabajo, charlémoslo si quieren, para mí ciertos medios que antes se consideraban hegemónicos han perdido total valor, llamémosle periodismo, llamémosle canales de televisión, un montón de lugares que mucha gente aspiraba a llegar ahí como para que su voz sea amplificada. Hoy todo eso se trasladó hacia otros lugares, donde podríamos llamar las redes sociales, internet, en donde ya se empieza a desbaratar un poco los sitios de centralidad, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un lugar bellamente caótico, en donde los sitios de poder están perdiendo cada vez más poder para ir trasladándose hacia otros lugares, ¿viste? Entonces, es un momento crítico, pero atractivo, para ver qué pasa con esto de lo marginal en un momento histórico, el 2024, en donde
los sitios de poder están empezando a diluirse para reconstruir, así como Terminator se diluyen por un lado y se empiezan a solidificar en otro lugar, ¿no? Como el malo de Terminator, ¿viste? Y parecía que lo matás, pero se van como renaciendo en otro espacio, ¿no? Bien, buenísimo, Walter. Sí, esta idea de corrimiento, ¿no? De descentralización, si se quiere, veremos hacia dónde va, pero esta idea de, bueno, desde un lugar, desde un territorio, proponerlo como esa primera editorial, ¿no? Un lugar desde el cual hablar que no está explorado. Me parece que eso es un fuerte, como vos decís, y esto va por mi cuenta, que aparece en varias de tus novelas, de tu poesía también, ¿no? Así que eso veremos a lo largo de esta conversación, a ver después más detalles sobre esas construcciones. Enrique, si querés tomar la palabra. Sí, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo curiosamente fuimos vecinos de barrio con Walter, porque él es de Solano, yo de Calzada. Pero a mí me encanta escuchar lo que él estaba diciendo, porque a mí me pasa exactamente como lo contrario, ¿no? Que yo de los 51 años que tengo, 48 viví en el conurbano. Hubo 2 años en una época de estudiante que viví en Capital y un año que intenté hacer una aventura en Río Negro y volví al poquito tiempo. Pero si a mí me preguntaras acerca de mi laburo con la literatura, yo creo que no soy consciente de cuánto puede tener eh, de conurbano mi trabajo literario. Y evidentemente tiene que tener algo, porque digamos, yo estoy nutrido de las texturas del conurbano, que son las que mejor conozco por experiencia. Una anécdota muy chiquitita. El año pasado hubo una convocatoria de la provincia de Buenos Aires sobre textos bonaerenses. Bueno, desde la editorial, desde Paisanita, mandaron mi novela, uno de mis textos, Flipper. Bueno, lo elegí, el comité lo eligió, se imprimieron como 5.000 ejemplares que se distribuyeron en colegios públicos, bibliotecas nacionales y bibliotecas populares. Y si me hubieras preguntado a mí si era un texto elegible por la convocatoria desde la provincia de Buenos Aires, creo que te hubiera dicho que no. Y sin embargo, hubo algo que fue valorado en el contexto de la convocatoria. Incluso más, mirá, a partir por ahí de determinado momento de mi trabajo, yo incluso dejé de ubicar, eh, fui abandonando las locaciones reales y fui empezando a crear, ¿no?, locaciones ficcionales, así al estilo Netti o Saer. Eh, por supuesto que en mi imaginario, ¿no?, en las imágenes con las que yo trabajo, son las del conurbano en el que yo vivo y crecí. Pero, pero no es algo que lo tengo súper pensado, como si me costara pensarme desde adentro, ¿no? Eh, Así que en realidad esta reunión es algo que al que más le va a servir es a mí, a ver si puedo sacar alguna conclusión más con respecto a cuál es mi situación como hombre del conurbano y en qué lugar me para con relación a mi trabajo literario. Bien, bien, sí, como ver, ¿no? ¿Qué hay, por decirlo de alguna manera, de ese imaginario conurbano que aparece en tu obra que vos no lo, eh,
por lo que decís, no lo pensás, pero está, digamos, ¿no? En esta idea de, de subjetividad, ¿no? Como una zona de experiencia que está ahí y que confluye y que genera algún movimiento, en este caso hacia lo creativo, y aparece, ¿no? Que, bueno, a veces es tal vez, como contaba Walter, como más presente y bien delimitado, y a veces, como contás vos, ¿no? Parece como más, aparece sin querer o sin querer, ¿no? Pero aparece, porque bueno, esa obra fue muy difundida, eran cuentos fantásticos, era como la imagen de Buenos Aires, si mal no recuerdo ese concurso, ¿no? Como imaginario de Buenos Aires, Sí, ¿no? Del conurbano, ¿no? sí. Eh, Bien, Bueno, a mí lo que cuando, en la introducción que hacían Oscar y Laura, cuando hablaban de la necesidad de trasladarse a Gonet, creo que dijo, ¿no? Bueno, desde ya que mi trabajo no es, no se sitúa en la ciudad, nunca se sitúa en la ciudad. Los personajes tienen los rasgos de una persona, esta gente que se traslada, ¿no? Siempre hay mucha. Pienso también, por ejemplo, en la literatura de Ariel Bermani, que él ya hace años que vive en Capital, pero siempre sus novelas son viajes. Son personajes que van de Bursaco a Constitución, de Constitución a Gleu. Esta cosa de la necesidad muchas veces de trasladarse por estudio, por laburo, del conurbano hacia la ciudad, es como un rasgo muy muy de conurbano. Bueno, ese tipo de cosas, por supuesto, está porque tienen que ver con mi experiencia de vida, pero no es algo en lo que yo haya pensado. Es la vida. claro, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, Mauro, desde tu lugar, porque bueno, vos tenés un lugar también, bueno, entiendo que Walter en su comienzo, ¿no? Tuvo también su momento de editor, Enrique, corregime, ¿vos también tuviste algún pasaje por alguna editorial? No, no, no. No, no, no No, hice experiencia en editorial. bien. Bueno, Mauro sí tiene una fuerte experiencia en la producción ya, no tan solo como poeta, sino como editor y como, digamos, gestor de su editorial, ¿no? La Carretilla Roja. Bueno, ahí tenemos como un doble, ¿no? Desde el lugar de poeta, pero también del lugar de editor. Sí, es como medio extraño, ¿no? Porque como decía Walter también, que era la primera editorial artesanal de Solano, la Carretilla Roja hace años que la única editorial de todo Esteban Echeverría, que tiene como 300.000 personas, es algo que me sigue sorprendiendo, ¿no? Tanta masa, que no se produzcan más cosas, o sea, que no haya más editoriales, que uno ve experiencia como Bahía Blanca, que tiene digamos, un ecosistema editorial gigante casi, digamos, para la gente que hay, que debe ser más o menos como hay en cualquier, o sea, la población que hay en cualquier partido de conurbano, me sigue impresionando, ¿no? Eh, cómo cuesta hacer estas cosas. Lo mismo los ciclos, ¿no? Bueno, ahora ya hay mucho más, pero cuando arranqué con el ciclo de Nave Va en el 2014, había muy pocos ciclos. Después se fue popularizando un poquito más, pero siempre me llama la atención eso, cómo cuesta hacer cosas, o cómo cuesta que la gente entienda que se puede hacer cosas acá, y no siempre hay que ir a Capital. Siempre lo veo como ese centro, como centímetro, ¿no? Es cuando, sí, siempre pienso en el Colnor cuando tengo que pensar en esto. Es como que una fuerza, ¿no? Magnética que va hacia Capital, cuando estás en el conurbano. Por eso pensaba, por ejemplo, en Bahía Blanca, ¿no? Al estar lejos de Cava, es como que puede desarrollar un poco, o por lo menos antes. Bueno, ahora ya con todo el tema
de Internet y esa cercanía que se genera con eso de algún modo, bueno, fueron generando cosas, pero acá es como que esa fuerza hace que se debilite lo otro, ¿no? Es decir, el conurbano. No sé si se entiende cuál es la idea. Es tan fuerte lo que pasa ahí, casi que el conurbano también tenga como algo, casi como una baja autoestima. Bueno, eso con respecto al tema de producción. Después, yendo, no preguntaste, pero voy a hablar de eso, digamos, como esto de hablar de conurbano, escribir sobre el conurbano. Yo siempre tengo como con los paisajes, cuando escribo, en mi caso, bueno, escribo solo poesía, siempre los paisajes que aparecen son de conurbano. Por más que haya ido mucho a Capital, ya sea para trabajar o estudiar durante 15 años, iba todos los días a Capital. O sea, es algo que lo tengo muy incorporado, no es algo ajeno. Desde chico siempre fui, capaz, como siempre a Capital, también iba por distintas cuestiones y siempre fue algo, ¿no? O muchas veces con mis amigos tomar el tren solamente para ir a Capital, ¿no? Ir, bajarse 11, caminar hasta el centro, volver. Y siempre los paisajes que se me aparecen, ya sean reales o ficticios, son de conurbano. Como tengo incorporado las calles, los árboles, un montón de cosas geográficas que de conurbano, y como dije, reales o ficticios, ¿no? Y también, bueno, un poco que ya está, es como naturalizado, ya está asimilado por mí conscientemente, pero también un poco como es una intención que tengo, ¿no? Por ejemplo, no sé, unos libros que hablé sobre toda la cuestión de la noche, la discoteca, los bares, recitales, esa cosa nocturna, yo siempre lo pensé desde conurbano, porque ya hay un montón de literatura sobre, digamos, toda la movida que pasó en Buenos Aires, pero con Urbano sigue siendo como algo que pasaba a pesar de eso, ¿no? Como a un costado. Y hay un montón de historias, un montón de cosas eh, que se fueron dando. Entonces, es como que con Urbano está en mí, pero también quiero que esté en la literatura. Bueno, y también el tema de la producción, ¿no? Por eso los ciclos, por eso las ferias, por eso siempre marco que la editorial es de conurbano, esas cosas. Bien, sí, digamos, esos yo poéticos que aparecen, ¿no? Son como siempre mirando en tus libros, por lo menos en alguno de ellos, siempre mirando y describiendo el paisaje, ¿no? Que ese paisaje es paisaje urbano, como eh, extrañado también, ¿no? No es algo totalmente, sino que mirando desde un remis, desde lugar, ¿no? O un supermercado, cuestiones que tienen su particularidad en el conurbano, ¿no? Eh, eso es importante. Vos hablabas de la idea de cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta y pienso en qué es lo que cuesta, ¿no? Pero abriendo a qué es lo que cuesta. Cuesta en el sentido de, acá pensándolo en la circulación de su obra, ¿qué es lo que cuesta? ¿Qué hace que cueste, digamos, ¿no? Eh, por la pertenencia, ¿no? No por otras cuestiones, por lo menos pensándolo ahora. ¿Qué es lo que hace que cueste? Si es que pasa, porque, bueno, un poco lo que decía Oscar, off the record, antes de arrancar, bueno, su trayectoria, la de ustedes, tienen un recorrido que va digamos, bifronte, podríamos pensarlo, ¿no? Como que esta idea de margen, ¿no? Eh, bueno, es un margen pensándolo como límite, pero también como territorio que se conecta con eso, ¿no? Con dos lugares, como un territorio anfibio, podríamos decir, ¿no? Donde está la pertenencia a ese espacio territorial, pero también está
esa mirada hacia lo otro, como decía Enrique, como proponía Walter, y como, bueno, está lo otro ahí. Es cómo influye, sería como lo que quisiera recorrer ahora, es cómo influye esa doble pertenencia, ¿no? No solo el margen del conurbano con el centro, con Buenos Aires, podríamos decir, con Cava, sino con otras trayectorias. Por ejemplo, bueno, Walter viene de Corrientes, digamos, con otros centros que se arman y otras periferias. ¿Cómo eso puede aparecer? No tan solo en la producción, sino en la circulación de su propia obra. ¿Sí? Walter, si querés. Bueno, es interesante ese tema porque es tratar de ver cómo algunas voces se van imponiendo sobre otras y por qué, ¿no? Podemos pensar haciendo una especie de recorrido temporal, si querés, también es ver qué es lo que quiere el poder, qué tipo de voces necesita el poder incluir y para qué, ¿no? En los 60, por ejemplo, el boom latinoamericano es incluido en otros lugares de poder como Estados Unidos y Europa porque muestra cierto exotismo. No importa que vos escuchás música clásica y te movés en subte, te ven siempre como un salvaje, ¿no? Entonces, el boom latinoamericano le vende cierta idea de realismo mágico a los que tienen plata, ¿no? Me parece que algo de eso ocurre dentro de los posicionamientos en el siglo XXI respecto de lo que está en un margen para ser incluido dentro de un territorio de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, en una especie de léxico 2024, podríamos decir, muchas veces ocupás el cupo marrón en una mesa progre. Muchas veces ocupás el cupo trans en una mesa heterosexual. Muchas veces ocupás cierta idea de lo que no está circulando ahí en el poder, pero el poder te incluye por algún motivo. Pero ¿qué sucede con eso? El poder no te quiere con toda tu diversidad, con toda tu particularidad, sino con esa etiqueta con la cual el poder te quiere ver ahí adentro, ¿no? Entonces, si vos querés establecer una diversidad, ser un ser humano, básicamente, el poder siempre te va a ubicar en una zona de margen. Si sos de conurbano, te quiere violento. No te quiere hablando como la vida es compleja y totalmente diversa, pero no te quiere con eso, te quiere ubicado en esa zona. Digo porque muchas veces, desde que empecé a publicar, tuve la suerte de que me inviten a un montón de lugares y siempre era el conurbano y la violencia. La violencia y la falta de oportunidades. Escribir en contextos difíciles y etcétera, ¿no? Entonces, hay algo de esa posibilidad de estudio, pero también algo de esa posibilidad de reducción que el poder necesita para ponerte en un lugar, ¿no? Entonces, solo quiere de vos eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quizás relacionando con algo biográfico, a mí me crió una madre soltera que se fue de Corrientes cuando yo tenía 1 año, me trajo, estuve en el conurbano oeste, en el conurbano sur. Notita al pie, ¿vieron que no hay conurbano norte? Los de zona norte son zona norte, no es conurbano norte, ¿no? Como que hay algo ahí de expulsión de esa denominación, ¿no? Si sos de Olivos, sos de zona norte. Bueno, perdón, cierra Notita al pie. Entonces, en esos desplazamientos que tuve gracias a mi señora madre, siempre me pareció que era importante la idea del movimiento, ¿no? De estar viendo cómo un flujo puede ir circulando por distintos espacios. Entonces, en mi caso personal, eso funciona de la literatura pasarla a la docencia, de la docencia pasarlo al periodismo, del periodismo pasarlo a los talleres que doy, de eso pasarlo también en una charla. Y creo que es esa posibilidad de pensamiento, que todo sea un flujo creativo, que vaya contaminando cualquier espacio, también me hace pensar que no me muevo en relación a pensarme dentro de un margen, ¿no? Y eso también es
creo que importante pensarlo, ¿no? Pienso también en Perlonger y en Pizarnik naciendo en Avellaneda y cómo ellos fueron rompiendo sus algoritmos para poder ir desbordando eso, ¿no? Entonces, también tiene que ver un poco cómo uno se ubica dentro de su propia obra, dentro de un campo cultural específico, y también algo que decía Mauro que me parece interesantísimo, que es la construcción de una voluntad que te permita defender tu obra, tenga o no tenga interés de los demás, ¿no? La voluntad de construir algo tenga o no tenga una repercusión, una resonancia, porque siempre vas a ser un extraño para el poder. Siempre vas a ser un extraño para el poder. Y en ese aspecto, me parece que también la idea de conurbano, en relación a cómo construimos lo nuestro, es bancarse la invisibilidad, o sea, bancarse que no te den cabida, que no te den bola, que el momento histórico no sea favorable para el tipo de voz, el tipo de historias, el tipo de recorridos que a vos te gusta armar, ¿no? Entonces, ahí hay que recurrir a un combustible que no sé si tiene mucha renovación, que es el ánimo y la voluntad, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que también están ahí puestas sobre el ánimo de los creadores, ¿no? Sobre el ánimo de quien intenta construir algo desde un lugar que nunca está tomado en cuenta como valioso, en este caso con Urbano, ¿no? Pero también pasa en pasa en otras zonas también del arte o de dónde vos provenís para hacer arte, ¿no? Y el tema también es tratar de zafar de esa etiqueta, ¿no? Tratar de zafar. Por supuesto que es difícil, porque siempre te recuerdan de dónde sos, tu color de piel, cómo haces, como que hay algo ahí medio que intentan definirte. Pero me parece también interesante pensar eso, ¿no? O sea, tratar de ver cómo uno puede ir corriéndose, dónde conseguimos la voluntad para seguir adelante y tratar de imponer también en otros espacios una mirada propia, ¿no? Buenísimo, sí, buenísimo esta idea de ubicación, ¿no? Como el lugar destinado a un cupo, digamos, el cupo, ¿no? Bueno, el cupo de literatura marginal, ¿no? Bueno, el cupo de conurbano para muy interesante cómo posicionarse ante eso, ¿no? Ante esa idea de poder y de construcción de una identidad, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Ahí recuerdo, estuve viendo para estas jornadas, hubo un programa en Canal Encuentro que era literatura del conurbano, o personajes del conurbano, ¿no? María Enríquez, en Lanús, y aparece Cartoon ahí. Y él dice algo que muy interesante, dice que el conurbano es algo así como una remera, algo así como una actitud, entre otras cosas, ante la vida, ¿no? Es una actitud, esa experiencia, esto que decías vos, ¿no? Genera una actitud. ¿Cómo esto, Enrique, esa actitud, volviendo también a lo que arrancamos antes de que hable Walter, esta idea de, bueno, esa frontera, ¿no? Eso fronterizo entre un lugar y el otro que arma espacios de continuidad, porque no es que pasamos la General Paz y queda fuera lo nuestro, y viceversa, cuando volvemos, la idea de territorialización, ¿no? Desterritorialización, y volver a territorializar eso, porque una vez que pasamos esa frontera, eh, tenemos otras experiencias y esas experiencias vuelven y se conjugan con las que ya teníamos, digamos, ¿cómo aparece esto? Por eso hablaba de lo bifronte, podemos sacarlo de la dualidad, hacerlo múltiple. Digo, ¿cómo pensás, Enrique, que este doble, vos decías, ¿no? Bueno, yo no pienso tanto en mi pertenencia al conurbano y bueno, ¿cómo se conjuga eso, no? Porque, bueno, te han publicado en varios lugares, tenés una circulación. ¿Cómo pensás eso en tu obra? Bueno, em, hago un poquito de eco de lo que decía Walter, ¿no? De esta cosa de la circulación eh, con Urbano Capital. Creo que más o menos todos, o lo que decía Mauro, ¿no? Desde chiquitito iba para Capital. Eh,
Y hay veces que, si bien cuando lo pensamos desde acá y ahora en concreto que estamos pensando el tema, vemos eh, diferencias importantes, tampoco los límites son tan claros como dice Borges en el sur, ¿no? ¿Viste? El sur empieza cruzando Rivadavia, como si hubiese eh, un telón. Pero yo ya desde chico, desde adolescente, iba iba a laburar a Capital, así que todo el tiempo tuve una comunicación de mi ser bonaerense con una persona que iba. Casi todas lo que digamos fue mis obligaciones de trabajo y estudio las cumplí allá. Eh, Sin embargo, siempre me sentí de acá, siempre. Me sentí de acá y cuando tuve que armar mis talleres, que digamos que es mi forma de devolver un poco todo lo que yo estudié con Cartoon, estudié con Mauricio. Eh, Siempre los armé acá. Yo di muchos años talleres en la Casa de la Cultura de Almirante Brown. Claro, ve, sí. Claro, en algunos centros culturales de Longchamps. Y pienso esto y siempre pensé que estaba bueno construir desde acá, ¿no? A propósito de esto de lo que decía Mauro, armar los ciclos literarios, armar ciclos de lectura acá, fundar una editorial acá. Eh, eh, a mí me parece que mi territorio de producción eh, es este. Y casi lo podría decir com- como como un gesto de agradecimiento o un gesto de pertenencia. Pero insisto en lo anterior, no es algo que tenga tan claro, sobre todo en la construcción de mi trabajo. Cuando, cuando estaba hablando Walter antes, yo pensaba un poquito. Yo, yo la verdad que no lo pienso como tan. Yo considero que tengo una obra absolutamente invisible, que no, absolutamente intrascendente, y que es bastante probable que continúe siendo así. No es algo tampoco sobre lo que yo pienso. Entonces hay zonas, ¿no? A mí me parecía súper interesante todo lo que contaba Walter de las categorías en las que intentan. Me pareció genial esto que dijo, si vos producís desde el conurbano, tu producción tiene que ser violenta. Me pareció sensacional, ¿no? Eh, pero yo en términos generales no pienso la incidencia de mi obra. Entonces, tampoco he pensado en la posibilidad de qué puede esperarse, ¿no? sobre mi trabajo. Es algo incluso hasta te diría que no tengo ni siquiera disciplina de trabajo. Que tengo más o menos la suerte de que por ahí una o dos veces al año me engancho y produzco algo. Pero como es como muy. Es muy raro el vínculo que yo tengo con mi trabajo y con mi situación personal. Bueno, el conurbano. Mauro, ¿cómo me había muteado? ¿Cómo ves esto dentro de esa... Hay una pregunta que está rondando, que yo creo que alguna vez lo hemos charlado, Mauro, en alguno de los ciclos,
que nos veíamos bastante ahí, o yo concurría bastante a escuchar poesía, a esa idea que decía Mauro, bueno, yo quiero que los que de allá vengan para acá, digamos, ¿no? Eh, porque siempre vamos nosotros. Eh, pero, digamos, en esta construcción de que tu editorial también forma parte o de ferias así como más, eh, que no son marginales en el sentido de, ¿no? Eh, son centrales, digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos esa doble pertenencia? ¿Qué es lo que eh, te, te- te llama la atención, si se quiere, o cuál es el recorrido que vos tenés así como para la editorial? Porque ha cambiado su manera de ser, digamos, ¿no? Eh, sí, en realidad no sé si es algo tan pensado, digamos, desde el conurbano, ¿no? O sea, me interesa que se sepa que es del conurbano, porque también eso tiene distintas condiciones de producción, ¿no? Ya de por sí conseguir, bueno, en mi caso es una editorial artesanal, pero ya conseguir papel o ciertas cosas o distribución en librerías, ¿no? Que si bien hay, ahora por suerte hay algunas librerías en esta zona donde hay cierta literatura que no es, digamos, la mainstream o libros bestseller o esas cosas, eh, ya de esa condición hay cierta diferencia. Eh, Editorial es así porque yo soy así, básicamente, no sé si tiene tanto que ver con urbano, es a mí lo que me interesa. Pero esta cuestión que decís, bueno, que también está en una serie, en algunas ferias, digamos, no recuerdo el término que usaste, no sé si centrales, como bueno, por ejemplo, en la FED, ahí sí veo como yo intento que el editorial tenga un doble juego. Porque tal, si no también hay algunas cuestiones, alguna gente, o cierta literatura, o ciertos movimientos que son muy cerrados acá. Y no salen, o sea, no, digamos, no dejan que entren otras expresiones y tampoco salen hacia otros lados. Y eso también me parece un gran error, ¿no? Una cosa muy, a ver qué término se puede usar, que sea amable, casi como provinciano, ¿no? Como muy cerrado, de gente que tuvo toda su vida acá eh, y, y, no deja que entre otras voces. Eh, que lo veo mucho, ¿no? Una cosa también que se da mucho como en los círculos municipales, con cierta formalidad o asociaciones de escritores, que son ámbitos totalmente cerrados. Entonces, a mí me interesa que, que la literatura o los libros o lo que sea de la editorial llegue a todos lados dentro de las posibilidades. O sea, que lo lea la gente de conurbano, de mi barrio, que lo lea gente de capital, y si llega a otros países de casualidad o lo que sea, también. Pero bueno, siempre desde el conurbano. Eh, eh, o sea, no cerrarse, ¿no? Me parece que es un poco la idea, como también el ciclo. O sea, si el ciclo yo hago solamente, o sea, me interesa obviamente que venga la gente, quiero que venga gente de acá, que conozca cosas de acá que por ahí no le llega por otro lado. Ahora, hacer solamente que venga a leer gente de acá, poetas de acá, también me parece que no suma, sino que justamente todo ese intercambio, esas experiencias, como también poetas que vienen de otros lados, especialmente de Cava, cuando vienen acá y se encuentran con por ahí poetas que no conocen, me parece también que ese intercambio es rico. Y acá, bueno, ya nos vamos del tema de la marginalización, ¿no? Me parece. Justamente a mí me interesa como desmarginalizar eso. La literatura y las producciones que hay acá. Sí, de conversar, ¿no? La idea de diálogo, creo que un poco es esto, ¿no? De cómo dialogan nuestras voces en el sentido de producción, de circulación, con ese otro, ¿no? Esta idea de el conurbano, un otro violento, un otro medio salvaje, de hecho, es un poco como
ese epígrafe que traje de Sirven, ¿no? Esa africanización. Bueno, hay como una, tal vez estoy hablando ahora de mí mismo, ¿no? Una introyección de esa imagen que tal vez y nos pone en un lugar también como de ratificar ¿no? Esto de yo soy de acá. Y eso dialoga con lo que probablemente influye en el quehacer literario. Esto me lleva a una idea, y que Enrique lo había traído, también ya a Borges, en el escritor argentino en la tradición. De hecho, Enrique, vos publicaste hace poco, bueno, presentaste nuevamente Tokio, ¿no? En el Centro Cultural Borges, que tenemos acá en Adrogué, yo soy de Adrogué. Que, bueno, Borges venía a caminar por las delicias, bueno, se corre la bola de que ahí vivió y ahí vivía, ¿no? Venía a pasar su semana o sus vacaciones ahí. Él dice algo así, voy a citar, porque me parece interesante esta idea de qué aparece y qué no aparece a partir del espacio que ocupamos o que alguna vez ocupamos. Dice así: he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. Encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano de Gibbon. Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, no hay camellos. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Alcorán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Mahoma, y Mahoma, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran especialmente árabes. Eran para él parte de la realidad. No tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página. Pero Mahoma, como árabe, estaba tranquilo. Sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos podemos parecernos a Mahoma, podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en el color local. Digo, y esto, trasladándolo a este territorio que estamos llamando conurbano o conurbanos, ¿cómo es ese diálogo entre, bueno, esto ya me estoy zarpando de conurbano, por decirlo de alguna manera? A ver, si aparece tanto, digamos, ¿no? Pierde efecto, digamos, ¿no? Walter, ¿cómo ves este trabajo con lo que, bueno, lo velado y lo no velado? Está buenísimo, ¿no? Borges con su megalomanía habitual estaba hablando de la galaxia, ¿no? Entonces su mayor dilema era cómo ser criollo, digo, cómo ser argentino en un momento. Sí, Sin perder lo universal también, ¿no? Sin perder poder hablar desde una esquina del conurbano de Shakespeare, de poder crear, ¿no? Y tener una filosofía propia que conviva con todo lo demás. sí, sí, total, total. En ese sentido, yo ahora que estoy viviendo en Constitución hace cerca de 6 años ya, viviendo en Capital, vas como redescubriendo cosas que antes, cuando yo solo venía básicamente a callejear y poquito a trabajar, porque no me gusta trabajar, entonces venía poco y cuando uno vive en el lugar, uno lo va descubriendo de otra forma, por más que pasaste muchas veces. Entonces, a lo que voy es que vas descubriendo un poco esas cosas identitarias que también tiene el porteño. Yo particularmente lo detesto al porteño y tiene esa cosa de el subte, Retiro, el microcentro, colegiales, como cierto también 2 o 3 cosas con las cuales se identifica que no lo tiene el conurbano, ¿no? O sea, y cuando remite al conurbano, y encima te das cuenta incluso cuando un porteño escribe una nota sobre conurbano, no solamente el nazi de Sirven, sino cualquier periodista empieza con las casas bajas, ¿no? O sea, empieza como cristalizando una idea unificada con esto del paisaje, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Cuando uno empieza a pensar
digamos, la corrección de un texto que tiene como zona lingüística y zona territorial el conurbano, me parece que es importante ir pensando también qué tipo de verosímil querés construir y también dentro de ese verosímil, porque ahí aparece una entelequia llamada lector, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de lector vos le estás dialogando, estás hablando? ¿Con quién es el con el que estás pensando cuando escribís eso, ¿no? Por eso digo el momento de la corrección. Cuando uno escribe, solo escribe y después se pone el traje de cirujano y empieza a cortar, tijeretear, mover. En ese momento de corrección, digo que empieza la parte, lo que Piglia llamaba la estrategia, ¿no? Ahí empieza a funcionar ese sentido, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con qué tipo de verosímil, qué tipo de detalles. Por eso decía lo del subte. Muchas de las novelas policiales que transcurren en Capital, siempre, siempre lo más turbio transcurre en Florencio Varela, en Luis Guillón, no sé, siempre está esos lazos que tiran pensando en el conurbano La Merca, el conurbano descuartizar gente, el conurbano El Ampa, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí también la cristalización de esta imagen en relación a la violencia, a lo turbio, y sostener todavía, si bien coincido en lo que decía de Carly, no es claro que el conurbano termine en el Puente Pueyrredón y no es claro que Capital termine en La Boca, ¿no? O sea, no es claro eso, pero sí me parece como muy específico esto de pensar dónde termina lo porteño y dónde empieza lo conurbano, ¿no? Notita al pie. Me acuerdo que muchas veces el año pasado, cuando se hablaba de las elecciones, bueno, finalmente ganó el infierno y estamos transitándolo, pero antes de eso se hablaba del conurbano y decían, sobre todo en Twitter, bueno, si ellos quieren seguir cagando en baldes, que lo hagan, ¿no? O sea, fíjate esa imagen, más allá de que Twitter es una red social que debería ser desterrada de la galaxia, más allá de eso, lo que digo es que evidentemente es un imaginario que se quiere seguir sosteniendo, ¿no? Se quiere seguir sosteniendo. Por más que haya gente en Florencio Varela que se mueva en helicóptero, y eso existe, ellos van a querer pensar que no hay clacas en Varela. Entonces, ¿por qué estoy tirando todo esto? Porque estoy pensando que cuando uno construye una ficción, una poesía, un imaginario que transcurre en cierta zona del mundo, uno también va pensando, bueno, ¿para quién lo estoy escribiendo? ¿Para qué tipo de lector? ¿Universal? ¿O mis amigos y mis amigas? ¿O que me lea el editor de un suplemento editorial, de suplemento cultural al cual yo quiero llegar, ¿no? Ese es un tema a pensar, ¿no? La segunda cosa me parece, o tercera, es qué tanto quiero romantizar algo o qué tanto lo quiero matizar. Y ahí entra a jugar la idea de objetividad y subjetividad dentro de lo que podríamos considerar lo popular, ¿no? Entonces, digo, si tu zona del mundo en la cual te criaste o circulaste hablan de determinada manera y vos pudiste romper un poco tu algoritmo, bueno, ¿qué tanto querés sostener en eso? Un gran ejemplo de eso es Natalia Ginsburg y léxico familiar. Bueno, ¿qué léxico familiar vos querés sostener y cómo eso va a construir verosímil dentro de la obra que vos estás construyendo? Pensando también en una época histórica. Oscar recién decía lo del lunfardo. Bueno, ¿qué tipo de lunfardo del siglo XXI querés posicionar? ¿No? ¿Qué tipo de lunfardo callejero de alguien que leyó 3 libros, sabe lo que escucha a Thelonious Monk y a Dalila? Bueno, ¿cómo habla alguien, ¿no? Que sabe quién es Fernando Cabrera y que sabe quién es el Duki. Bueno, y que vive en San Francisco Solano. ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión interesante. Y después lo último, con esto cierro, me parece que estamos en un momento histórico en donde las barreras de imaginarios y de diálogos con el mundo están un poco también ya corridas por el tema de Internet. La masificación de Internet es una realidad absoluta
Y creo que también eso construye un nuevo tipo de lector y lectora para este tipo de historias que uno quiere contar, ¿no? Y que no es tan claro, no es tan claro que no se sepa bien qué pasa, ¿no? E incluso acá sumaría a los youtubers o a las que hacen podcast que todavía toman como el capítulo de hoy vamos a la feria de Solano, ¿no? Con una cosa sensacionalista, ¿no? Al día de hoy vamos a ver cómo viven en Munro. Ahora, al día de hoy, el arroyo Las Piedras. Bueno, todo eso también va construyendo, ¿no? Y lo último, esto sí es lo último, cierro. eh, También hay que pensar que el nivel de impacto y el nivel de ritmo que tiene la literatura es absolutamente distinto al que tiene todo esto que estamos tratando de pensar también, ¿no? La llegada es un goteo en la eternidad, ni siquiera es, ni siquiera es la novedad, bueno, este libro se va a terminar de leer en 2 años, no, ni siquiera sabes cuándo se va a leer, si eso va a llegar de algún modo. Y eso también me parece como súper interesante de pensar. Vos construís un verosímil, tu novela la rompe, no la lee nadie, te la bancás, te la bancás. Entonces, eso también entra como parte de esto que estamos hablando, ¿no? Bien, entre otras cosas que decís, la idea de temporalidad, y esto como si uno tuviese que pensar en los rasgos de una poética, ¿no? Como un constructo. ¿Cuáles serían los rasgos de la literatura del conurbano? Que si existe, digamos, ese lugar desde el cual escribimos, que obviamente existe, digo, pero ¿cuáles serían los rasgos? Es como algo, esto sí, lo hemos charlado con Mauro, como, ¿cuáles serían esos rasgos? ¿Qué rasgos tiene o podría tener esa literatura del conurbano? Yo, pensando en la novela Tokio de Enrique, eh, hablando con él así brevemente por WhatsApp en los momentos que podíamos, de la temporalidad también, bueno, a mí hay escenas yo las veo como muy conurbano, pero también porque yo leo desde acá, digamos, ¿no? Y eso también, un lugar desde el cual uno lee, lo mismo que un lugar desde el cual uno habla, digamos, siempre estamos situados, digamos, ¿no? Y yo escenas de esa novela tuya, Enrique, no sé, cuando esperan en el cordón de la vereda, eso para mí es, esperar en el cordón de la vereda, es algo que no sé si pasa en otro lugar, digamos, no esperar a alguien en el cordón de la vereda y quedarse ahí en el cordón de la vereda, como el hecho de habitar un barrio de esa manera, no sé si está en otro lugar. Digo, no, estar en la vereda, ese espacio público, ocuparlo de una manera como por lo menos solía hacerse, hoy no se ve tanto eso por las cuestiones varias, temporales, etcétera, etcétera. Bueno, pero estar en la vereda, estar en el cordón de la vereda, es algo del conurbano. No, no sé cómo lo pensás eso, Enrique. Hay varias cosas, ¿no? De esa novela que están, o sea, no dicen, como vimos luego, no dicen esto es el conurbano o así, pero está la temporalidad, la espacialidad. Es que lo que yo traté de decir en esta charla es que en realidad yo no tengo pensado el- mi pertenencia al conurbano, cómo incide dentro de mi trabajo literario, pero no hay duda de que eso es así, es así. Eh, esto, el cordón de la vereda, la forma de desplazamiento de los personajes, los paisajes, los tipos de pequeños conflictos cotidianos que no son los mismos de una persona que vive en la capital, que de pronto se quedó sin algo por la noche y no tiene el kiosquito en la esquina, sino que por ahí tiene que salir a hacer una ronda. Eh, de eso está lleno mi trabajo, pero
volviendo un poco, yendo un poquitito más para atrás, esto que yo no escribo el conurbano violento. A mí me encanta la literatura de Pablo Ramos, ¿cómo no? Por supuesto, me encanta La ley de la ferocidad a orillas del arroyo de Sarandí, ¿no? Pero también me parece, como decía Walter, si es del conurbano se espera tal cosa, que es una mirada correcta pero incompleta. Es decir, creo que el conurbano no es solamente la violencia, ¿no? Que los factores de poder determinan que la literatura de conurbano tiene que venir esa especie de producto. Para mí es una mirada sesgada. Y no digo que yo escriba lo que escribo porque escribo en contra de eso, ¿eh? No, sigo sosteniendo lo anterior. Mi escritura es una cosa casi desprevenida. Pero yo creo que hay otras posibilidades. Que para mí hay un conurbano misterioso, un conurbano de la amistad, un conurbano mágico. Además, en términos generales, tiendo a la literatura fantástica, ¿no? Mi forma de pensar la literatura no es a través del realismo, por ahí llego a lo real, pero a través de ese atajo que es una propuesta fantástica o extraña. Yo pienso mucho en en un terreno baldío o en el famoso campito de los curas que había acá, pero no lo pienso en términos violentos, por ahí lo pienso en términos un poco más mágicos, pero para mí también eso es el conurbano. Totalmente, totalmente. Esta idea de, pensaba en esto que decías, de, eh, no por Pablo Ramos, que es un amigo, un querido, pero digo, también como que representar esa imagen, ¿no? Un poco con lo que decía Walter, ¿no? Bueno, me calzo este imaginario y me hago cargo y voy siguiendo eso porque, bueno, es lo que se espera de alguna manera, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así en la literatura de Pablo, pero digo, eso también es un riesgo, ¿no? Entrar en esa mirada de ese otro y ponerse ese disfraz, por decirlo de alguna manera, y escribir desde ahí, ¿no? Como teniendo en cuenta esa mirada que nos mira y nos, digamos, mueve nuestra pluma, sería, Igual me ¿no? parece, Rubén, perdón, está buenísimo lo que estás diciendo, perdón, y por ahí también tiene que ver esto que se espera. Lo tiro a la mesa de trabajo y me parece interesante para pensar esto, digo, del lugar y cómo a veces ciertos escritores se cargan ese traje. Los mayores premios literarios que hubo de Argentina en el exterior siempre tuvieron como temática la dictadura, los desaparecidos. Entonces vos fijate, eso es algo muy habitual de decir, bueno, le meto a algún desaparecido para que me den bola afuera. Entonces, eso no es algo solamente, digo, los porteños también cuando escriben para afuera tratan de pensar, ¿cómo vendo el exotismo argentino a otro? Digo, y esto lo digo literal, venta, ¿cómo vendo un libro afuera? Y una de las posibilidades que tienen en premios desde anagramas hasta otros, es justamente meter la dictadura como tema. Y ese es el exotismo argentino vendiéndose afuera. El tema es pensar esto que está planteando Enrique, genial, acerca de cómo funciona eso también acá. Digo, nos calzamos ese traje para venderle a los porteños libros o para ser invitado en alguna feria de Jujuy, o qué onda, qué pasa con eso también, ¿no? ¿Qué tipo de verosímil se está construyendo? Porque si vos realmente no transitaste los barrios más populares del conurbano, pero pones un personaje que habla de, guacho, qué sé yo, porque viste un video de Elegante en YouTube, también hay que ver cómo se construye eso también, ¿no? Perdón, pero me parecía como esto de la venta de lo argentino, la dictadura, ganando premios afuera. Eso también es como, recién usaba
el término provinciano, Mauro. Eso también es algo provinciano, digo, el porteño poniendo una temática que sabe que le va a gustar al de afuera para poder recibir atención, ¿no? Ya, lo que quería decir con respecto a lo de Pablo Ramos es que más allá de que es como muy fuerte su pertenencia a esa zona geográfica, porque de hecho él es un hiperrealismo. Lo que pasa es que es muy genuino el trabajo. Digamos, no suena a producto hecho para. Entonces, para mí, es decir, como lector puedo gustar más o menos del realismo. Los tres primeros libros de Pablo Ramos para mí son demoledores. Y después, volviendo un poquitito a lo de Cartoon y a esto de que yo decía de que para mí el conurbano no es solamente la violencia. Una de las primeras obras que trasciende de él, creo que es en el año 82 o en el año 83, es una obra que él la termina de escribir en una noche para presentarla al primer teatro abierto después de restaurar la democracia. Entonces es en el 83. La casita de los viejos es una obra que debe durar 20 minutos, más o menos. Es re conurbano, súper conurbano, con la familia, los vecinos en la puerta, pero el planteo de la obra es absolutamente fantástico. Es un tipo que todos los días vuelve a su casa a una edad diferente y se vuelve a encontrar con sus padres y él se manda las mismas cagadas que se manda siempre. Siempre tira el mismo jarrón, por ejemplo. Vuelva a la edad que vuelva. Entonces, esa mixtura que hace Cartoon de insertar en una esquina bien del conurbano, un episodio fantástico, a mí me parece fabuloso. Me parece fabuloso y que me parece que colabora con la ruptura de estas categorías que son del conurbano se espera eso, o como dice, lo que dice Walter es tal cual, es decir, las películas que han ganado el Oscar siempre tienen que ver mucho, mucho, mucho con nuestro conflicto de ADN, ¿no? Que parece que es eso lo que atrae. Entonces, esa ruptura de categorías a mí me interesa. Como lo que decía Mauro, yo no quiero que a mi ciclo vengan a leer solamente tipos de Monte Grande. Justamente quiero correr los márgenes. Y a mí también me parece que está bueno correr un poquitito el margen de qué es la literatura del conurbano, conceptualmente. Bien, buenísimo, buenísimo. En esta idea no me quiero poner esencialista, pero digo, hay algo que sigue en esto, en este que contás de la obra de Cartoon. eh, bueno, vuelve y siempre comete el mismo error. Y esta idea que también él cuenta en esta entrevista que les comenté al principio, que eso no se lo puede sacar de encima. Digamos, vaya donde vaya, esa territorialidad, esa experiencia de lo otro, ¿no? Y de esa pertenencia, no se la puede sacar de encima. Eh, Pensando esto y pensando en tu rol de editor, Mauro, que tenés un contacto digamos, por ese rol con diversos autores que provienen del conurbano, pero también, digamos, es una pregunta, es la conformación de ese catálogo. ¿Cómo es pensada, digo, ¿no? Y también, ¿qué ves? Porque tenés ese lugar de leer muchos autores que provienen del conurbano, obviamente de otros lados también, pero como primero, la construcción del catálogo, y después, ¿qué observás? Si se puede compartir en esos escritores del conurbano. ¿Qué rasgos hay, por decirlo de alguna manera, que comparten? Sí, bueno, para empezar, igual la editorial no tiene, digamos, no publicó solamente gente con urbano, sí alguna gente de conurbano, es un porcentaje.
bueno, últimamente la editorial está publicando por ahí más producciones y autores de otros lados. Pero bueno, dentro de lo que están del conurbano, bueno, creo que también son bastante disímiles algunos. Por ejemplo, está Sebastián Bianchi, si bien él es del conurbano, ahora creo que está viviendo en Capital, pues alguien que vivió siempre en zona oeste, y hace algo totalmente diferente, que es experimental, vanguardia, sin embargo es del conurbano. Y venía pensando, mientras escuchaba, digamos, con respecto a la poesía, que digamos lo que más me interesa, lo que más publico, que más allá de poesía, digamos, de lo topográfico, ¿no? Esto de nombrar lugares o la cuestión de los paisajes, que la poesía es algo más, digamos, etéreo, más trabajo con el lenguaje. Y ahí yo no veo una distinción ahí del conurbano con otros lugares. Si yo agarro 10.000 poemarios, digamos, que no nombren lugares, yo no sé si alguien puede decir esto fue escrito en el conurbano o esto fue escrito desde el conurbano. Me parece que ahí también hay algo que todos estamos hablando, o sea, se hace mucho más inasible, ¿no? Está pensando eso, más que nada en el tema de la poesía. Se hace medio ahí vidrioso, es esa cuestión. Capaz que alguien lo tiene que hacer, yo no lo voy a hacer por este tiempo y creo que lo puede hacer. Pero puede ser interesante visto desde ahí. Ahora, volviendo a tu pregunta, me fui por las ramas. Creo que hay esta cuestión que yo nombraba al principio, ¿no? El tema ciertas vivencias, que también lo que nombraba Enrique, ¿no? Esto de cosas muy cotidianas, que pasa una pavada, pero a la noche tenés que ir a comprar algo y no tenés lugares, ¿no? Esta cuestión también como del viaje, esta cuestión también como de caminar, ¿no? También lo decíamos al principio. Hay algo que siempre me sorprendió, esta experiencia de estar mucho tiempo en Capital, que la gente camina menos. Y uno, viviendo acá, sabe que tiene que caminar para todos lados. Que siempre todo es caminar, porque no te vas a tomar un colectivo por 10 cuadras. Es casi absurdo. Porque aparte, ustedes no tenés un colectivo para ir donde vos querés ir, sino que no te queda otro que ir caminando. Bueno, volviendo a la pregunta, hay algo como de la vivencia, como de la respiración, de los autores urbanos, por lo menos que yo publiqué. Entre los cuales, bueno, hay una novela, bueno, hay un cuento, o una novelita, o una novela, no sé cómo llamarlo, de Walter, justamente, Walter Escano, que está con nosotros, que es Rejas, que ahí, bueno, se ve muy patente, ¿no? Esta cuestión de que las casas tienen que tener rejas en el conurbano, que es muy raro. A mí me pasa ver que una casa sin rejas se me sorprende. Digo, ¿cómo que tiene rejas, no? Estamos como muy acostumbrados a eso. Y después también hay una novela de Matías Gómez, que también habla de un kiosco, ¿no? Ese típico kiosco ventana, kiosco hecho en la casa, no un kiosco pensado en un local, sino ese kiosco informal que se arma por necesidad digamos, de la persona, de quien va a llevar, y también por necesidad del barrio, que todos necesitamos tener ese kiosquito para lo más urgente. Después no veo muchas más cosas en lo que te digo. El contraejemplo es Sebastián Bianchi, que puede ser incluso de cualquier lugar del mundo, porque si bien también tiene algo que aparece, ahora que lo pienso bien, ¿no? Tiene algunos textos, por ahí no publicados por la Cartilla Roja, pero sí publicados en otros lados, que habla de un dialecto conurbanense antiguo, que es un dialecto inventado, y ahí hay como una especie de chiste he puesto, ¿no? De esa forma diferente o supuestamente diferente al hablar del conurbano, que lo hacen algo totalmente inentendible, no sé bien cómo puede ser el procedimiento, pero es fonética. Bueno, no sé si esta pregunta fue respondida, pero un poco la sensación que tengo más que una respuesta. Sí. No, digo, pensando también, no autores, digo, marginalizados, tal vez no
el catálogo de la carretilla roja no es de autores consagrados, digamos, ¿no? O autores maestros, son autores de alguna manera que están en los bordes, digamos, esa es como lo que yo pensaba. Bien, quedan 8 minutos. No sé si nos quedó corto, la verdad nos quedó corto. Laura, Oscar, ¿quieren aportar algo para el cierre? Bueno, no, simplemente contarles las preguntas que fui generando, que después se fueron contestando a medida que ustedes charlaban. Lo de Borges y el escritor argentino y la tradición, que bueno, que para mí es el texto de teoría cultural más importante que generó la Argentina. Perdón por la exageración, pero yo escuchaba a Walter y después a Enrique las dos primeras participaciones y me vino a la mente instantáneamente. Esto de que para Borges era o una esencia, y por lo tanto estamos fatalmente sometidos a ella, o una elección, ¿no? Y bueno, y ese era el dilema que aparecía aquí, apareció y en una de esas, bueno, el último avatar de esto me parece que es lo que tiene que ver con las redes, ¿no? Cuando uno abre un sitio en Instagram, en la configuración puede elegir si pone su marca de lugar de pertenencia o no. Y ahí, bueno, me parece que se abre como digamos, el nuevo camino o la nueva tercera posición, ¿no? Que eso habría que ver cómo funciona, porque operativamente Instagram permite elegir si uno quiere marcar su identidad local o no, y es una forma hoy en día de difundir obra, de difundir, bueno, la tarea de edición y demás. Y bueno, lo último también, que me generaba como pregunta, pero bueno, también me parece Mauro también lo fue contando, es la relación con las administraciones municipales de cultura. Me parece un gran asunto en el conurbano, ¿no? Cómo se relaciona la creación y la literatura independiente con las administraciones municipales de la cultura. Pero bueno, es un gran tema, pero me parece que parcialmente ya se fue tocando porque recorrieron todas las aristas. Bien, ¿No? yo fui anotando cositas también, perdónenme porque son medias sueltas, eh, casi todas disparadas por algo que dijo alguno de ustedes, ¿no? Hay algo bueno, por supuesto, la gran pregunta que habría que responder y que no sé si todavía se puede responder, sobre todo en función de lo que dijo Mauro respecto de la obra de los poetas del conurbano, donde, digamos, yo pienso inmediatamente en autores que leo, autores de mi generación, amigos también, que son del conurbano, por lo menos no sé, pienso en Osvaldo Bossi, que ahora vive en Capital, claro, pero está el conurbano en muchos de sus libros de poesía, Carlos Batilana, que vive en Hurlingham, eh, donde se ve otra cosa, no se ve el conurbano, se ve la pampa, ¿no? O en escritores más jóvenes como César González o Yoshua, que a su manera cada uno de los dos hizo distintas banderas eh, eh, emblemas, digamos, no solo de ser, yo soy de acá, soy del conurbano, sino soy de la villa, o soy punk, o soy gay, cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero hay una cosa que es importante vislumbrar hacia adentro de la Argentina, y es que cualquier persona del conurbano que viaje a Mendoza, a Bariloche, a Córdoba, a Salta o a Misiones, para el resto, para esas personas, son porteños. Es increíble, pero es así. ¿Y vos de dónde sos? No, yo soy de La Plata. Ah, sos porteño. El de La Plata se ofende cuando le dicen eso, pero cualquiera que sea
no sé, de Lomas de Zamora o de San Andrés, como Cartoon, a quien nombraron, eh, acepta eh, resignadamente que lo consideren porteño, ¿no? Y es porque en realidad no hay ninguna división muy certera. Quiero decir, Perlonguer o Eladia Blasquez de Avellaneda, digamos, ¿qué diferencia puede haber? Porque viven del otro lado del puente Pueyrredón. Quiero decir, no sé, eh, creo que la persona que se forma artísticamente en la literatura, sobre todo, porque de eso estamos hablando, obtiene las herramientas de donde las obtiene cualquier persona que quiere ser artista en el mundo, y es del consumo de literatura, de ningún otro lado, ¿no? Es decir, yo deseo escribir porque primero leí y me gustaría producir en los otros la emoción que yo sentí al leer. Creo que eso explicaría un poco por qué uno quiere escribir. Y eso, bueno, puede suceder en cualquier parte del mundo y no necesariamente hay que esperar que en los textos aparezcan las marcas de fábrica eh, eh, de dónde está escribiendo uno, dónde se sitúa uno. Sin embargo, aunque uno no quiera, como dijo Enrique, aparecen, ¿no? Es inevitable que aparezcan. Eh, Me pareció súper interesante, realmente. La mesa, está muy bien que nos quedemos con preguntas. Hubo respuestas a varias cosas, claro, por lo menos cada uno de los autores y artistas, voy a decir así, que hablaron, dieron sus propias respuestas a varias cosas. Me gustó mucho el optimismo de la voluntad que proponen a su manera cada uno de los tres, ¿no? Tanto Mauro diciendo, es muy difícil hacer las cosas acá en Esteban Echeverría, pero yo sigo adelante. Walter dijo algo parecido también, ¿no? Solo la voluntad puede eh, eh, hacer que uno concluya con bien su obra. Y Enrique, a su manera, también muestra una voluntad de querer hacerlo, aunque se presente como un artista menos disciplinado, por decir así. Así que realmente aprendí mucho de lo que escuché en estas 2 horas y les agradezco muchísimo que hayamos compartido este momento los 6. Bien, bueno, también les agradezco a Enrique de Carli, a Walter Lescano, a Mauro Quesada, la verdad, por toda la predisposición y todo esto que fuimos. Yo también me quedo con preguntas y con ganas de seguir, digamos, pensando en esta idea de conurbanos, ¿no? De seguir leyéndolos y seguir pensando a ver qué nos pasa, cuál es la experiencia y cómo eso nos da ganas de escribir, de leer y de estar en el mundo. Así que, bueno, eh, sin más, entiendo que esto quedará ahí para que lo escuchen cuantas veces quieran, lo puedan reproducir, así que muy agradecidos también con las jornadas internacionales sobre la producción artística en los conurbanos. Así que sin más, nos veremos en breve por ahí.